¿Qué tal, familia y amigos que se toman el tiempo para ver estos pequeños videos cuyo objetivo primordial es estar aprendiendo los temas de la Biblia bajo el punto de vista de Dios, bajo la perspectiva divina y enfocados hacia el tema misionero? El enfoque es misional, es lo que estamos aprendiendo desde hace unas semanas para acá. Y estamos viendo el tema general del origen del mandato para evangelizar. ¿De dónde se originó este mandato? Ya veíamos a manera de recordatorio que es un mandato que se origina desde el Antiguo Testamento. No es algo que se vea solamente a partir de que el Señor Jesucristo da la gran comisión a sus discípulos y por ende a todos nosotros, sino desde el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Y precisamente para ver esto, cómo ese origen es indispensable que nosotros como iglesia lo conozcamos para comprometernos con la obra misionera en el mundo, estábamos viendo cuatro grandes temas o cuatro temas que queríamos desarrollar. Los dos primeros, que son el tema universal y el tema del rescate y salvación, ya los vimos, esos dos. Y hoy trataremos de ver el tema misionero y el tema antagonista, que son los últimos dos de este tema. Hablando del tema misionero, pues bueno, como los otros dos o entre los cuatro que vamos a ver, están muy conectados. Todos tienen una conexión indispensable entre ellos. Hablando de este tema y del Antiguo Testamento, los profetas no se cansan de recordarle a Israel cada momento que su elección como pueblo especial, como pueblo escogido de Dios, no fue nada más para gozar de un privilegio que puedan guardarse para sí de manera egoísta, sino que esa elección fue llamados para su servicio, para el servicio a Dios, para servir a los demás. O sea, implicaba deber ser testigos a las demás naciones. Es algo que ya hemos comentado en otros de los videos. Israel debía ser una muestra para las naciones de que Jehová, Yahvé, es un Dios libertador, un juez justo. Cuando tocábamos el tema de los cánticos del siervo, conocidos así allá en el libro de Isaías, específicamente el capítulo 49 y el versículo 6 alude a este mandato que Israel como pueblo ha recibido para hacer luz a las naciones. Fíjense bien cómo dice el capítulo 49 de Isaías y el versículo 6. Le dice: poco es para mí, les está diciendo Dios, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Son palabras prácticamente iguales a las del Señor Jesucristo cuando dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es lo que Dios, Jehová Dios, le dijo a su pueblo Israel. Prácticamente todo autor que intente explicar este llamamiento de Israel aporta el concepto de presencia, es decir, de que físicamente el pueblo de Israel esté dentro o entre los demás pueblos. Habiendo sido escogido Israel por Dios para ser este receptor especial de su misericordia, de su justicia, le corresponde ahora vivir como pueblo de Dios, como el pueblo entre las demás naciones, para mostrarles esa misma gracia, esa misma misericordia que Dios mostró para con ellos y ese poder libertador. Es decir, decirles: Dios tuvo misericordia para con nosotros, Dios ha sido justo para con nosotros en las buenas y en las malas, y también Dios puede librar de todas estas situaciones que cualquier nación puede estar pasando. Así que una y otra vez los profetas dieron constancia de esa profunda decepción, porque Israel mismo continuamente hacía un sabotaje a este llamamiento, pero a pesar de esa justa y ardiente ira que de repente había contra la desobediencia de Israel, los profetas no cesaron de recordarle al pueblo hasta el final esta orden que se les dio de ser
de estar presente entre los pueblos y de ser luz a esas demás naciones. Así que vale la pena decir que desde la Segunda Guerra Mundial varios misionólogos han insistido en que la presencia cristiana ahora, la presencia hablando ya de la parte de misiones, es uno de los métodos principales de compromiso para la obra misionera actual. Por diversas razones y de maneras variadas, argumentan que la forma más adecuada de testimonio consiste simplemente en ser una clase específica de pueblo viviente dentro de los demás pueblos, que habita entre los demás pueblos. Por eso es muy importante en la parte de las misiones, cuando un misionero se va a vivir dentro de una comunidad, los demás lo van a observar, y conocemos las palabras de que un hecho vale más que 1000 palabras, de que el mejor ejemplo que se puede dar es una acción, la enseñanza que se puede dar es una acción, no tanto lo que uno pueda decir, sino lo que los demás ven que uno hace. Así que los profetas proclamaron de continuo que por el mero acto de vivir su encargo divino, el pueblo de Israel pasó a ser una muestra y un puente para las demás naciones. Y después está el notable número de personas que abandonaron sus orígenes paganos, no israelitas, o sea, personas no judíos que abandonaron sus orígenes paganos por el testimonio de la palabra y fueron rescatados para confiar y servir al Dios viviente que les mostró misericordia. Tal es el caso, por ejemplo, de Ruth, de Job, el pueblo de Nínive, descrito en el libro de Jonás, y muchos otros en el Antiguo Testamento que son en un sentido ventanas a través de las cuales podemos observar esa expansión de gentes que sin ser de la nación de Israel llegaron o decidieron servir al Dios de Israel por el testimonio de su propio pueblo entre el pueblo de ellos mismos. La esta literatura sabia que se podía encontrar en las culturas griega y egipcia son de alguna manera similares a la literatura sabia del Antiguo Testamento, tanto en forma como en contenido. Entonces eso fue usado, le sirvió a Israel como instrumento para comunicar su fe a las demás naciones. Lo mismo hizo Pablo allá en el libro de los Hechos, si mal no recuerdo es el capítulo 17, está mencionando cuando estuvo en Atenas y este pueblo ateniense dice que ninguna otra cosa se interesaba sino en conocer cosas nuevas o en algo que no habían oído. Y cuando él está viendo todos los altares, es decir, conociendo su cultura, y está viendo todos los altares que tenían ellos a diversos dioses, tenían un altar que dice ahí, al Dios no conocido. Ahí venía esa inscripción. Y de ahí se agarra él para decir, bueno, de este Dios que tienen ustedes aquí, que es no conocido para ustedes, es del que les vengo a hablar. Y bueno, ya se ve qué fue lo que les dijo. Finalmente, cuando toca el tema de la resurrección, ya no quisieron oírlo más, pero al final de cuentas es lo que debemos hacer, de donde debemos agarrarnos para que cada situación, obviamente puestos en las manos de Dios, lo llevemos hacia la parte de hablarles de Cristo. Así que no hay otra manera de explicar el fuerte impacto misionero del judaísmo durante la dispersión que afirmar, pensar que los judíos dispersos desde sus primeros días habían oído ya y entendido este llamamiento a testificar y así con su presencia poder llevarlo a cabo. Y por último, para este tema en general, porque terminaremos un video más, si Dios nos permite, con el libro de Jonás, que es muy importante para todo esto, tenemos el tema antagonista. Este tema no es otra cosa más que un vínculo íntimo con los demás temas
en el que vemos la lucha poderosa de Yahvé, de Jehová, en el Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo, ya después con todo lo que su palabra, el Espíritu Santo estaba haciendo a través de la iglesia, pero siempre luchando contra fuerzas, contra potestades que se oponen a esa autoridad benigna, a esa autoridad libertadora que tiene Dios. Todo el Antiguo Testamento, como les decía, y también el Nuevo, está lleno de ejemplos de cómo Dios, el Dios del pacto de Israel, pelea contra las fuerzas que intentan desbaratar, que intentan trastocar sus planes para su creación. Él hace guerra contra los dioses falsos que los seres humanos han ideado a partir del mundo creado. Es decir, siempre la tentación de estar adorando a la creación más que al creador. Y entonces usado para sus propios intereses. Ahí están los Baales, ahí está tantas deidades que ha tenido el pueblo antiguo, las civilizaciones antiguas y las de hoy que siguen haciendo lo mismo. Así que este también es un tema de enorme importancia para la participación misionera, porque participar en misiones es completamente imposible a menos de que uno libre también una guerra contra toda forma de oposición a las cosas de Dios, toda forma de oposición en contra de las intenciones de Dios donde quiera que se hallen, ya sea en las propias iglesias, en las naciones, o en la vida de cada uno de los misioneros. Así que el Antiguo Testamento vincula de manera íntima el tema antagonista con el tema de la gloria dada a Dios, el tema doxológico. Esta gloria que finalmente será revelada en todos los pueblos, luego que todo ser humano lo va a conocer como realmente es. Ese Dios, como dice Jonás 4, los primeros 2 versículos, ese Dios bondadoso, ese Dios compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambia de parecer y que al final de cuentas no destruye. Ese es el que al final van a conocer todos los pueblos, así como nosotros lo conocemos. Pero eso veremos esta parte de Jonás la siguiente semana, si Dios nos lo permite. Que Dios les bendiga.